En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Juan. Está tomado en su capítulo 10, del verso 31 al 42. Entonces los judíos tomaron de nuevo piedras para tirársela. Jesús les dijo: he hecho delante de ustedes muchas obras hermosas que procedían del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? Los judíos respondieron: no te apedreamos por algo hermoso que hayas hecho, sino por insultar a Dios, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús les contestó: no está escrito en su ley, yo he dicho que son dioses. No se puede cambiar la escritura, y en ese lugar llama a dioses a los que recibieron esta palabra de Dios. Y yo, que fui consagrado y enviado al mundo por el Padre, ¿estaría insultando a Dios al decir que soy el Hijo de Dios? Si yo no hago las obras del Padre, no me crean, pero si las hago, si no me creen a mí, crean a esas obras, para que sepan y reconozcan que el Padre está en mí y yo en el Padre. Otra vez quisieron llevarlo preso, pero Jesús se les escapó de las manos. Se marchó de nuevo al otro lado del Jordán, donde Juan bautizaba al principio, y se quedó ahí. Mucha gente acudió a él y decían: Juan no hizo ninguna señal milagrosa, pero todo lo que dijo de éste era verdad. Y muchos creyeron en él en aquel lugar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Desde tu niñez conoces las sagradas escrituras. Ellas te darán la sabiduría que lleva la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Es un gusto saludarlos a ustedes, queridísimos hermanos en la fe. Que Dios les bendiga, que Dios les acompañe y que el Señor Todopoderoso les conceda lo que su buen corazón desea. Hoy dispuesto para dejarnos iluminar por la palabra de Dios, que es lámpara para nuestros pasos, luz en nuestro sendero. A través de este hermoso evangelio, quiero invitarles a que nos dejemos impactar, a que nos dejemos iluminar por la palabra del Señor. Así es pues, que sean bienvenidos todos, hermanos y hermanas, amigos en la fe. Bienvenidos a los que por primera vez nos ven a través de las redes sociales. Sean bienvenidos a la meditación y al compartir de la palabra del Señor. El Evangelio nos enseña de que la persecución continúa. Jesús sigue enseñando. Jesús continúa la enseñanza con los judíos, con los maestros de la ley. Y hoy nuevamente quieren tirarle piedra, nuevamente quieren apedrarlo. Continúa, la persecución continúa en la vida de Jesús y en nuestra vida que hoy nosotros estamos viviendo. Hoy la iglesia sufre la persecución. La iglesia es perseguida, la iglesia es criticada, la iglesia por todo el tiempo ha venido sufriendo esa persecución. Y por eso aquel catequista, aquel predicador de la palabra, también es o ha sido perseguido desde el inicio. Y eso es lo que el Evangelio hoy nos invita. Debemos creer, porque hay un grupo que no cree. Que dejemos de ser incrédulos, que dejemos ya eso de ser incrédulo, porque hay un grupo que no quiere aceptar la palabra de Dios. Fíjese bien. Lo quieren apedrar, lo quieren matar. Hoy que llevamos el Evangelio, ¿cuántos no nos quieren apedrar a nosotros? ¿Cuánto no nos critican? ¿Cuánto no hablan mal de nosotros? ¿Cuánto no se burlan de nosotros? Hoy la iglesia está sufriendo esa persecución en medio de todos aquellos que no creen la palabra del Señor. Jesús día a día nos enseña, Jesús día a día nos pone ejemplos, nos pone parábolas, nos pone comparaciones para que nosotros vayamos entendiendo la palabra del Señor. Querían apedrar nuevamente. Mire cómo lo dice el Evangelio.
¿Qué cosas estaba haciendo Jesús? ¿Por qué lo querían apedrear? Solo porque él estaba enseñando, solo porque él estaba cumpliendo el mandato de parte del Padre. Él había venido a este mundo a anunciarnos. Por eso dice la palabra, el que cree y se convierta, el que cree y se bautiza, se salvará. El que se niegue a creer, se condenará. Es triste y lamentable que en la vida, en el tiempo de Jesús, había un grupo de personas que escuchaba a Jesús, escuchaba al Señor, pero que estaba en contra. Escuchaba solo para buscar formas cómo poder condenarlo, cómo poder llevarlo preso, cómo poder detenerlo. Aún viendo todas las obras, aún viendo todos los milagros, aún viendo todo lo que él enseñaba, cosas buenas que él estaba haciendo, aún así los judíos querían apedrarlo nuevamente. ¿Por qué? Él pregunta, ¿por qué me quieren apedrar? ¿Qué de malo he hecho? Dice el Señor, ¿por hacer cosas buenas? ¿Recuerdan ustedes que cuando Jesús llegó al templo y él dijo, destruyen este templo y yo en 3 días lo reconstruiré? Es una forma que para ellos era un delito, para los judíos era un gran pecado. Y la otra forma es de que Jesús aquí anda enseñando y por eso anda diciendo de que Él es el Hijo de Dios. Ese es el otro pecado para los judíos, porque eso es blasfemar contra Dios. Y por eso es que los judíos no creían en Él por 2 cosas, porque se hacía ser Hijo de Dios y porque en 3 días Él reconstruiría el templo cuando llegó al templo. Por eso era su pecado según el Señor. Y por eso ellos buscaban la forma cómo encerrarlo, cómo llevarlo preso y cómo condenarlo. Fíjese muy bien lo que hace la palabra. Hoy el Evangelio nos invita a que nosotros debemos de creer. Recuerde de que el Evangelio dice que cuando Él estuvo enseñando, dice, para finalizar, dice, pero todo lo que dijo de este era verdad y muchos creyeron en Él en aquel lugar. Habían gente que creían, pero no eran todos los que creían, eran pocos, eran muchos los que creían, pero no eran todos, porque solamente andaban espiando al Señor para ver cómo condenarlo. Hoy, el cristiano cuando lleva la palabra es apedrado. El cristiano cuando hoy lleva la palabra a su familia, en la misma familia, inténtelo o hágalo usted, o si usted ya lo hizo, usted sabe cómo la familia recibe la palabra de Dios, cómo ellos no les gusta, no les agrada que usted les predique la palabra, que usted les hable del reino de Dios, no les gusta. Usted sabe que un árbol que da frutos buenos es el árbol que más palo lleva. Es el árbol que sufre más golpes, es el árbol que es recibido más palo. Y lo mismo es el cristiano. Mire el Señor, por anunciar, por enseñarlo a ellos del reino de Dios, lo querían apedrear nuevamente. Y dice, entonces los judíos tomaron de nuevo piedras para tirárselas. Jesús les dijo, he hecho delante de ustedes muchas obras hermosas que procedían del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? ¿Qué les decía Jesús? ¿Qué les enseñaba? Les enseñaba que ellos se prepararan, que ellos aceptaran al Señor, que ellos se acercaran al Señor. Mire cómo lo dice. Si usted lee San Juan del capítulo 10, nos habla del buen pastor. Nos habla del buen pastor del capítulo 10. Pero si usted lee en el versículo 25, dice, Jesús les respondió, ya se lo he dicho, pero ustedes no creen. Ya
Jesús les respondió, ya se lo he dicho, pero ustedes no creen. Las obras que hago en el nombre de mi Padre manifiestan quién soy yo, pero ustedes no creen porque no son ovejas mías. Por eso Jesús, haciendo obras por las cuales el Padre lo había enviado, haciendo las obras, haciendo milagros, enseñando, aún así no lo creían. ¿Por qué? Porque no eran ovejas de él, eran otras ovejas, y por eso no aceptaban, no creían en la enseñanza de Jesús. Y hoy hay muchas personas, fíjense bien, muchas personas, oiga cómo le dice, mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco. Ellas me siguen y yo les doy vida eterna. Eso es lo que el Señor dice. Y yo les doy vida eterna. Nunca perecerán y nadie las arrebatará jamás de mi mano. Eso lo enseñaba Jesús a ellos, pero ellos no creían porque no eran ovejas de él. Y por eso, fíjese bien, dice, Jesús les respondió, ya se lo he dicho, pero ustedes no creen. Ustedes no creen. Y si usted se va a San Juan, capítulo 20, en el verso 24, lo mismo pasó con Tomás. Tomás, lo mismo enseña la Biblia, lo que vivió Tomás. Fíjese en el verso 24 del capítulo 20 de San Juan, dice, Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. Pero él contestó, hasta que no vea la marca de los clavos en sus manos, no meta mis dedos en el agujero de los clavos y no introduzca mi mano en la herida de su costado, no creeré. No creeré, dice Tomás. Lo mismo que dice San Juan 10:25. Lo mismo. Jesús les respondió, ya se lo he dicho, pero ustedes no creen. No creen, dice el Señor. ¿Y qué pasó con Tomás? 8 días después, los discípulos de Jesús estaban otra vez en casa y Tomás con ellos. Estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos. Les dijo, la paz esté con ustedes. Después dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Extiende tu mano y métela en mi costado. Deja de negar y cree. Deja de negar y cree. Y eso es la invitación que hoy el Señor nos hace en el Evangelio. Debemos de creer porque hay un grupo que no cree. Que dejemos de ser incrédulos, que nos acerquemos a la palabra. Ya es tiempo. ¿Cuántos años el Señor te ha regalado a ti, hermano o hermana? Amigo que me ves, amigo que tienes la oportunidad de vernos a través de las redes sociales. ¿Cuántos años el Señor te ha dado? ¿En cuántas cosas te ha bendecido el Señor? Te ha dado de todo. Tienes de todo para vivir esta vida. Lo único que te falta es creer en el Señor. Y para eso, el Evangelio hace esa gran invitación a que creamos en Él, en el mensaje, en la palabra, en aquel que llega, aquel misionero, aquel catequista, aquel predicador que lleva la palabra del Señor. ¿Nos hace falta fe? Nos hace falta fe para creer. ¿Por qué? ¿Por qué nos hace falta fe? Porque no escuchamos la palabra, porque nosotros, fíjense bien, nos invitan, nos hacen la invitación y nosotros no queremos ir, no queremos escuchar al Señor, que Él nos habla a través de su palabra. Mire cómo lo dice en Romanos, Pablo, cómo lo dice. ¿Por qué no creemos? En Romanos 10:17. Así pues la fe nace de una proclamación
y lo que se proclama es el mensaje cristiano. La fe nace de una proclamación. La fe nace de la predicación. Pero ¿cómo usted va a tener fe si usted no escucha la palabra? ¿Cómo usted va a creer? ¿Cómo va a aumentar su fe para poder creer en el Señor? ¿Cómo lo va a hacer si usted no escucha la palabra del Señor? Mire, en el verso 14 dice, pero ¿cómo invocarán al Señor? ¿Cómo usted se va a acercar al Señor? ¿Cómo usted va a hablar con el Señor? ¿Cómo usted se va a acercar al Señor y decirle qué es lo que usted quiere, qué es lo que usted desea, de dónde quiere que el Señor lo saque, de dónde quiere que el Señor lo ayude a olvidar los vicios, a dejar los vicios, a dejar la fornicación, a dejar el adulterio? Cuando el Señor dice en su palabra que todo pecado lleva a la condenación, el borracho, el adulterio, la fornicación, la prostitución. El Señor dice todo eso, ¿y qué pasa? Nosotros no aceptamos, nosotros estamos como los judíos, lo apedramos al Señor, agarramos piedra y lo apedramos al Señor, queremos matar al Señor porque no creemos en su palabra, porque si creyéramos, ya no se viviera, y la pareja ya no viviera en la fornicación, todos pasaran por el matrimonio. Pero ¿cómo usted va a creer si usted no tiene fe? ¿Cómo usted va a tener fe si usted no escucha la palabra del Señor? Mire cómo lo dice en el verso 14, Romanos 10:14. Pero ¿cómo invocarán al Señor sin haber creído en Él? ¿Cómo podrán creer si no han oído hablar de Él? ¿Cómo van a creer? Mire, Tomás, hasta que yo no meta mi dedo en los hoyos, hasta que yo no meta mi mano en su costado, no creeré. ¿Y qué hizo Jesús cuando se presentó con él? Le dijo, ven, Tomás, ven acá, trae tu dedo, trae tu mano y métalo, y cree, deja de dudar y cree. Y lo mismo dice el Evangelio de hoy, lo mismo, ¿qué es lo que yo he estado haciendo con ustedes? Dice el verso 25 de Juan, capítulo 10, verso 25. Mire, ya se lo he dicho, dice el Señor. Por eso aquí Romanos dice, ¿y cómo podrán creer si no han oído hablar de Él? ¿Cómo oirán si no hay quien lo proclame? ¿Y cómo lo proclamarán si no son enviados? ¿Dónde está el predicador? ¿Dónde está el catequista? ¿Dónde están? ¿Dónde están esos matrimonios que se han comprometido con el Señor? Esos que están en proceso, que se están preparando para poder llegar un día al encuentro del Señor. ¿Dónde están? Si nuestro compromiso es hablar de Dios, es enseñarles la palabra a los demás, aquellos que viven en la fornicación, aquellos que viven en el adulterio, que tienen 2, 3 mujeres, aquellos que viven en el vicio, en las drogas, aquellos que andan robando, aquellos que andan asaltando, aquellos jóvenes que están tirados en los vicios. Hoy la tecnología ha avanzado para poder destruir la vida de los jóvenes, la vida de los matrimonios. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Cómo nosotros vamos a hablar? ¿Cómo ellos van a creer si no hay quien les ha hablado de Dios, si no hay quien los ha predicado? Escuche cómo lo dice. Quiero leérselo otra vez. Pero ¿cómo invocarán al Señor sin haber creído en Él? ¿Y cómo podrán creer si no han oído hablar de Él? ¿Cómo oirán si no hay quien lo proclame? ¿Y cómo lo proclamarán si no son enviados? Eso es lo que nos dice San Pablo a los romanos. Eso es lo que el Señor hoy nos dice en el Evangelio. Debemos creer, estamos a tiempo. Hoy que tenemos esta vida, hoy que el Señor nos permite esa salud, hoy que usted tiene muchas bendiciones, tiene cómo sustentar a la familia, hoy que el Señor le ha bendecido con un carro, hoy que el Señor le ha bendecido con una moto, con terrenos, hoy que tiene una casa, hoy que tiene un trabajo digno. Hoy el Señor lo ha bendecido grandemente. Debe de buscar al Señor, porque no son las cosas terrenales las que le llevarán a la vida eterna.
Esos son un medio para poder sobrevivir en esta vida. Pero cuando nos vamos de esta vida, necesitamos la preparación. Y eso es lo que el Señor dice. Debemos creer, porque hay un grupo que está con Jesús que no cree. Que dejemos de ser incrédulos. Ya es tiempo. ¿Cuántos años más queremos nosotros estar viviendo en el libertinaje, en el pecado? De estar criticando a los demás, de estar burlándose de aquellos que llevan el mensaje, de aquellos que llevan la palabra del Señor. ¿Cuántos años más quiere usted estar viviendo así? ¿Cuántos años quiere usted permanecer así y que su familia se esté dividiendo? Unos se van para un lado, otros para otro lado. ¿Cuánto más quiere usted para buscar al Señor y prepararse? ¿Cuánto tiempo más? El Señor le hace la invitación. Por eso, fíjese muy bien, por eso el Evangelio de Marcos, San Marcos, en el capítulo, vamos a ver el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 1, en el verso 14. Usted sabe cómo lo dice el Señor en San Marcos 1:14. Mire, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Pero vamos a leer para que usted lo vea, lo escuche. San Marcos 1:15 decía, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Renuncien a su mal camino y crean en la buena nueva. Crean en la buena nueva, pero ¿cómo van a creer si ustedes no han querido escuchar la palabra del Señor? ¿Cómo? El Señor dice, el tiempo se ha cumplido. Allá usted si quiere seguir viviendo en la fornicación. Allá usted si quiere vivir en el pecado. Allá usted cuando la iglesia, cuando el enviado por el Señor le predica la palabra, no sea usted uno de los incrédulos que empieza a preparar piedras para lanzárselos encima. No critique mal, no hable mal. El Señor ha venido a enseñar y lo que el Señor ha venido a enseñar es para que nos preparemos para la otra vida. Eso es lo que el Señor quiere. Mire cómo le pasó a Jeremías. Jeremías en su capítulo 20, en el verso 1. Mire cómo le pasó a Jeremías. Todo árbol que da buen fruto, ese árbol es el que más palo lleva. Ese árbol es el que más piedra le tiran. Ese árbol es el que más criticado es. Qué linda la palabra del Señor, hermano. Usted que se esfuerza, usted que se sacrifica por la palabra del Señor para llevarlo, usted que le lleva la Eucaristía a los enfermos, usted va a ser criticado. Pero mire, ¿qué fue lo que hizo Jeremías? Jeremías en el capítulo 20, en el verso 1, el sacerdote Pashur, hijo de Imer, que era primer encargado de la casa de Yahvé, al oír a Jeremías, mandó apalearlo y lo hizo sujetar con cadenas en el calabozo de la puerta alta de Benjamín, que está en la casa de Yahvé. ¿Por qué? ¿Por qué lo mandó a apalear? ¿Por qué lo mandó a encadenar? ¿Por qué? Mire cómo lo dice en el verso 10. En el verso 10 lo dice, yo oía a mis adversarios que decían contra mí, cuando por fin lo denunciarán, ahora me observan los que antes me saludaban, esperando que yo tropiece para desquitarse de mí. Estaban buscando el motivo en que Jeremías tropezara para poder hacer lo que ellos querían con él. ¿Por qué? Porque Jeremías andaba proclamando, andaba anunciando, andaba predicando, andaba hablando de Dios, que se arrepintiera, que se convirtiera, que el pueblo vivía mal delante de los ojos de Dios. Y mire cómo lo dice, que estaban buscando, estaban esperando los momentos, dice. Mire, caerán y ellos tendrán la vergüenza. Ahora me observan
Ahora me observan los que antes me saludaban, esperando que yo tropiece para desquitarse de mí. Pero Yahvé está conmigo, Él, mi poderoso defensor. Los que me persiguen no me vencerán. Caerán ellos y tendrán la venganza de su fracaso, y su humillación no se olvidará jamás. Yahvé, Señor, tus ojos están pendientes del hombre justo. Tú conoces las conciencias de los corazones. Haz que vea cuando te desquites de ellos, porque a ti he confiado mi defensa. Era lo que Jeremías decía. Y mire cómo lo dice en el capítulo 19, en el verso 15. Escuchen esta palabra del Dios de Israel. Yahvé mandó a esta ciudad y a los pueblos de su alrededor todas las calamidades con las que los he amenazado, porque se rebelaron contra mí y se negaron a escucharme. Por eso, porque Jeremías fue a anunciar como lo hizo Jonás. Usted lee en Jonás capítulo 3 del verso 1 en adelante, cuando Jonás fue enviado al pueblo de Nínive. Jonás fue a predicar en aquella ciudad, esa ciudad que se había engrandecido la maldad, que todos los hombres estaban corrompidos de pecados, hombres con hombres, mujeres con mujeres, en contra de la ley de Dios, en contra del mandato del amor de Dios. Lo mismo estaba haciendo Jeremías, lo mismo. ¿Y qué hacían? Espiarlo, seguirlo, mirando dónde él tropezara para caer y condenarlo. Por anunciar, mire cómo lo dice, escuchen esta palabra de Dios, de Israel. Yahvé mandó a esta ciudad y a los pueblos de su alrededor todas las calamidades con las que los he amenazado, porque se rebelaron contra mí y se negaron a creer. Por eso, fíjese muy bien, por eso la gente quería condenar al profeta, está profetizado. Y por eso Jesús vive lo mismo. No escuchan, no creen. Jesús denunciando las injusticias que se estaba viviendo, que lo que ellos estaban viviendo no era bueno ante los ojos de Dios. ¿Y ellos qué hacían? Querían apedrarlo porque él se decía llamar hijo de Dios, y porque en aquella ocasión cuando llegó al templo dijo: ustedes destruyen este templo y yo lo reconstruiré en 3 días. Eso era un gran pecado para ellos. Eso es pecar ante Dios, eso es blasfemar ante Dios, cosa que ellos no lo permitían. Los judíos y los maestros de la ley andaban atrás de Jesús para apedrarlo. Hoy el mundo, hoy el cristiano sufre esas mismas apedradas. Hoy nosotros apedramos al Señor, lo seguimos apedreando al Señor cuando no creemos, cuando no nos despojamos del pecado, cuando no renunciamos a esta vida, cuando seguimos viviendo en la desobediencia, cuando seguimos viviendo en los vicios, aunque el Señor dice que es un pecado. Un borracho no entrará en el reino del cielo. Un adúltero no entrará, no heredará la vida eterna. Un fornicario tampoco. Todos esos pecados no dejan o no permiten que el hombre o la mujer llegue a la salvación. ¿Y qué hacemos? No nos gusta, no nos agrada, nos enojamos contra el Señor, peleamos contra el Señor, lo apedramos al Señor, no aceptamos su palabra. Y eso es lo que hoy el Señor nos invita. En Hechos 2:47, mire cómo lo dice en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, en su verso 47. Alababan a Dios y se ganaban la simpatía de todo el pueblo, y el Señor agregaba cada día a la comunidad a los que se iban salvando. Dios agregaba a la comunidad a los que se iban salvando. Eso es lo que el Señor hace a través de su palabra. Agregar, sumar a todos aquellos que quieren y que buscan la salvación. Hoy, el trabajo de la iglesia es predicar, es llevar la buena nueva. Llevar a la familia
en aquella familia que está dividida, que uno es protestante, otro es testigo de Jehová, otro es mormón. Y usted lleva la palabra del Señor, va a ver usted cómo lo van a apedrear. Va a ver usted el desprecio, va a ver usted la crítica que harán en contra de usted. Pero el Señor nos invita a prepararnos. El Señor nos invita porque el Señor está con nosotros, lo dijo Jeremías, está con nosotros y Él nos defiende y nos protege de todo peligro y de todo mal. Nos acercamos ya a la Semana Mayor y es cuando hoy el Señor nos enseña que por segunda vez la manifestación que los judíos quieren golpearlo nuevamente, quieren tirarle piedra. La persecución sigue, la persecución cada día está más con el Señor y con su iglesia hoy. Ánimos, pidamos al Señor que nos protege, armémonos de la palabra, escuchemos al Señor y pongámoslo en práctica. Dios Padre, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Que Dios sea el único que nos bendiga, que Dios los bendiga a ustedes en su trabajo, en la familia. Si usted va manejando, usted va escuchando la palabra del Señor, que Dios lo bendiga, que Dios lo ayude, que Dios lo acompañe. Y así como salgan de sus hogares, así vuelven a retornar nuevamente. Hasta aquí hemos llegado al final de este video, esperando que esta palabra los ayude a ustedes, ¿sí? Los ayude a poder acercarnos más al Señor, a creer más y que nuestra fe vaya acrecentándose cada día más a través de la palabra del Señor. Nos vemos hasta el día de mañana, si Dios así nos permite, a la misma hora y por el mismo canal. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.